Muy buen día, bienvenidos a una nueva clase del curso de Geomática del programa de formación de técnicos en manejo de áreas silvestres del Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente IRMA. A continuación vamos a hablar de un tema crucial en lo que es la teledetección, principalmente en la identificación de un producto adecuado para la utilización que ustedes quieran hacer, que es el tema de la resolución, ¿ya? Vamos a tener la existencia de diferentes tipos de resolución. A nivel general, por ejemplo, tenemos en primer lugar lo que se llama la resolución espacial, resolución temporal y la resolución espectral. Si nosotros vemos la imagen que tenemos acá, vamos a ver que hacia este sector, ¿cómo se ve? Se ve más, llámese, pixeleado, más borroso. Y hacia este sector se va a ver mucho más claro. Estas son imágenes de satélite que tienen diferente resolución espacial. Pongámoslo así. Acá tenemos píxeles, por ejemplo, de 80 centímetros que nos permiten ver un auto, de 40 centímetros podemos verlo mucho mejor, y de 10 centímetros ya podríamos ver el auto perfectamente delineado acá. Pero si nosotros elevamos, por ejemplo, 1 metro, 2 metros, ya si tenemos un píxel de 12 metros, esto va a quedar reducido a un cuadro gris, que es el promedio del valor de la reflectividad de cada uno de estos objetos. En un caso simple sería así. Eso es una resolución muy gruesa que me permite ver, por ejemplo, todo un país. En este caso este es Chile. Acá tenemos, ¿cierto?, Santiago de Chile. Esto es un satélite MODIS, que tiene un píxel bastante grueso. Pero si yo quisiera ver, por ejemplo, el sector de Santiago y hacerle un zoom, se vería así. Es decir, que se ve bastante pixeleado, bastante borroso. Por lo tanto, tengo que cambiar de mi satélite y pasar a un satélite, en este caso, Landsat, que tiene un píxel más pequeñito, 30 metros. Si quisiera hacer un estudio acá estaría perfecto. Pero si me quisiera ir, por ejemplo, a una localidad que se encuentra más o menos 30 kilómetros al sur, ¿cierto?, de Santiago, que es Buin, y le hago un zoom, se ve así. Muy borroso. Tampoco me sirve ese satélite para trabajar a esa escala. El cuerpo mucho más detallado. Por lo tanto, tendría que pasar a otro satélite, que podría ser Aster, que tiene la mitad de la resolución. O sea, perdón, la mitad del tamaño del píxel de Landsat. Tiene un píxel de 15 metros. Y podría trabajar bien, ¿cierto? Ver diferentes predios, etcétera, y con mucho detalle. Pero si ahora yo quisiera trabajar en el centro de esta comuna, de Buin, y hacer un zoom, se vería así. Se ve muy borroso, ¿cierto? Con eso no puedo identificar prácticamente un objeto. Bueno, esto creo que son algunas calles. Pero ahí tendría que cambiarme de satélite y pasar a utilizar, por ejemplo, un satélite como WorldView o GeoEye, que tiene una resolución de incluso en algunos lugares 20 centímetros. Y eso me permite ver, por ejemplo, copas de árboles, me permite ver plazas, patios, etc. Por lo tanto, eso es la resolución espacial. Hay algunos productos nuevos, como por ejemplo el LiDAR, que se basa en un principio que son el láser, que nos permiten hacer estos modelos de terreno muy detallados, pero ahora la teledetección, como por ejemplo el satélite WorldView 3, también puede generar un modelo bastante acertado, ¿cierto? Aquí lo podemos ver, son bastante similares. ¿Qué es la resolución en este caso espectral? Antes de pasar a la resolución temporal, que va a ser la última, dice relación con la respuesta que puede identificar nuestro satélite en relación al espectro electromagnético, que era lo que veíamos en la clase anterior. Tenemos dos satélites acá. Por un lado tenemos Landsat y por el otro lado Hyperion. Landsat tiene una cierta cantidad de bandas, ¿ya? Pero Hyperion tiene una gran cantidad de bandas. ¿Qué ocurre? Que si nosotros le hacemos clic específicamente a este píxel de acá, si estuviéramos viéndolo con nuestro satélite Landsat, veríamos que la curva de respuesta, aquí tenemos las bandas, y acá tenemos el valor de reflectancia, es muy grotesca, mira. Pum. Y si eso lo vemos acá abajo, con el satélite de Hyperion, que tiene una resolución espectral mucho más fina, vamos a ver que ya no es una curva así, tan gruesa, sino que tiene muchas variaciones y que Hyperion las capta mucho mejor, para ese punto. Aquí tenemos el mismo caso, ¿cierto? En este, por ejemplo, si quisiéramos ver contaminantes en el agua que pudieran responder a una longitud de onda muy pequeñita, con Landsat no veríamos prácticamente nada, no veríamos nada, ¿cierto? Se ve una curva que desciende, pero con Hyperion se ven, por ejemplo, este pequeño pic, que ni siquiera lo alcanza a identificar acá Landsat. Esa es la resolución espectral.
Por último, la resolución temporal dice relación con la recurrencia a la cual nuestro satélite va a pasar por el mismo lugar. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos satélites que pasan por el mismo punto cada 16 días, por lo tanto podemos tener una imagen en avanzada de esos 16 días y así podríamos dar un seguimiento, ¿ya? Y hacer algunos estudios multitemporales, como por ejemplo lo que hace Terra-I, que permite analizar, en este caso lo hacen con satélites MODI, pero que permite, por ejemplo, analizar lo que es la deforestación de algunos sectores. Por ejemplo, en puntos rojos va apareciendo la deforestación del Chaco paraguayo. Y acá, aquí arriba ustedes pueden ver la fecha. Esto dice relación con la resolución temporal. Cada cuánto tenemos una imagen del mismo lugar, lo cual es bastante útil. Fíjense, bueno, es dramática la deforestación que sufre, en este caso. Bueno, y va a depender del estudio que nosotros queramos hacer. Pero estos estudios son gracias a que tenemos, por ejemplo, satélites con una buena resolución temporal y que pueden estar monitoreando el mismo punto de la Tierra durante una recurrencia bastante buena. Esa ha sido la clase de hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos en otra oportunidad.